Calvo y estoy en el curso de legislación farmacéutica, en el cual voy a explicar el caso 2, aplicación de la normatividad farmacéutica. De acuerdo con las preguntas asignadas por el moderador, me corresponde la pregunta 1, 2 y 3. La pregunta 1. ¿Cuáles son las situaciones, problemas que se identifican en el caso planteado? Entre las semejanzas que encontramos fue que el medicamento se presentaba en malas condiciones, la educación de la regente no era la adecuada y que ella no se percató de la prescripción médica, por lo cual iba a entregar un medicamento incorrecto. Entre las diferencias que encontramos entre las respuestas de los compañeros, encontramos que se presentaron malas condiciones de transporte y que el empaque era muy parecido y que el establecimiento no podía quedarse sin medicamento. Y como respuesta definitiva, concluimos que las situaciones problemas fueron la educación de la regente en farmacia, el mal transporte y distribución de los medicamentos, y que la regente no lee la prescripción, ya que entrega un medicamento equivocado. La pregunta 2. ¿Cuáles son las posibles causas que se pueden presentar cada una de las situaciones problemas? Entre una de las causas más importantes encontramos que la educación que recibió la regente no es la adecuada y el no explicarle al paciente, y por el estrés constante que ocasiona presenta un mal humor. Entre las diferencias que encontramos fue que se presentó un mal transporte, ya que no se presenta un almacenamiento y distribución adecuada. Por otro lado, el proveedor no separa adecuadamente los medicamentos y no se está cumpliendo la normatividad vigente. En conclusión, nos quedamos como respuesta que una de las causas más importantes es que la educación de la regente no es la adecuada, ya que no está colocando en práctica la normatividad vigente. El almacenamiento y distribución se presenta de una manera inadecuada. Pregunta 3. ¿Cuáles son las posibles soluciones que se pueden plantear para cada una de las situaciones problemas? Encontramos como semejanzas entre las respuestas brindadas entre la compañera y yo, que siempre se debe tener en cuenta las funciones de regente, brindando un trato adecuado, y por otro lado debemos verificar a la hora de entregar un medicamento que sea el correcto. Entre las diferencias que encontramos fue que deben realizar capacitaciones al personal para que tengan presente las normas y comunicarle al proveedor que deben separar los medicamentos adecuadamente. Y si al realizar la revisión de los medicamentos se encuentra que el medicamento está en mal estado, reportar la falla al proveedor. En conclusión, las soluciones que decidimos fue realizar capacitaciones al personal para que vayan capacitándose acerca de las nuevas normas y siempre ser amables para cumplir con las funciones a cabalidad y tener mucho cuidado en la revisión de los medicamentos, ya que si llegan en mal estado debemos comunicarle al proveedor. Gracias. Cordial saludo, mi nombre es Gisela Maldonado y mi pregunta asignada por el moderador fue la número 4. Genere una conclusión para cada una de las situaciones problemas. La semejanza. Los regentes en farmacia debemos tener en cuenta el trato hacia nuestros pacientes o clientes. También debemos tener en cuenta en prestar un buen servicio a nuestros pacientes y tener en cuenta los medicamentos con sus fechas de vencimiento. Respecto a los nombres, debemos también hacer revisión antes de entregarlos, ya que hay presentaciones que son similares o iguales. Las diferencias. Teniendo en cuenta las respuestas brindadas, algunas encontramos fue que nuestra compañera tuvo en cuenta la realización de capacitaciones constantes para las entregas adecuadas de medicamentos y que debemos llevar un control de adquisición y almacenamiento con los mismos. También debemos tener en cuenta las presentaciones de los medicamentos porque hay medicamentos que son iguales o similares. La respuesta definitiva. En conclusión, podemos decir que las capacitaciones al personal es una manera de adquirir conocimientos nuevos para evitar que entreguemos medicamentos ya sean con fechas de vencimiento cerca o también entreguemos medicamentos en mal estado. Debemos tener en cuenta siempre el trato adecuado con los pacientes o clientes.
Sigamos. Pregunta número 5 asignada por el moderador. Describa el nombre y la fecha de las normas que utilizó para resolver cada una de las situaciones problemas. La semejanza. Las normas que escogimos fueron diferentes, pero todas hablan acerca de las funciones que debe tener un regente de farmacia o farmacéutico y mantener la farmacovigilancia de los fármacos para así cumplir con todo lo requerido e estipulado. Las diferencias. Una de las diferencias que encontramos fue que en el decreto 1403 nos dicen que debemos revisar los medicamentos para que así se entreguen en cantidades adecuadas y en buenas condiciones. A pesar de que se escogieron diferentes normas, llegamos a la conclusión de que todas hablan acerca del cuidado de los medicamentos. La respuesta definitiva. En conclusión, el decreto 780 del 2016 es muy importante, ya que nos habla acerca de las funciones de un regente de farmacia. Y también es importante tener en cuenta la resolución 1403, ya que esta nos habla acerca de la recepción de medicamentos, y el decreto 665 de 1995, donde hablan acerca de la vigilancia de los fármacos adquiridos en nuestras droguerías. Muchas gracias por su atención. Feliz Año Nuevo.